Estupendo. No, quería empezar pues agradeciéndoos a todos por haberme invitado, la amabilidad con la que me estáis tratando. Bueno, me alegra mucho también poder interactuar con estos estudiantes tan inteligentes que están siguiendo el curso. Y bueno, que estoy muy contento. Una pena no poderos ver en persona porque sería interesante también, pero bueno, gracias afortunadamente tenemos estas tecnologías que nos permiten interactuar de esta manera. El paper que voy a presentar es sobre un personaje que a mi modo de ver no está muy estudiado dentro de la economía del deporte, y es el referee, el árbitro. Es ese ser odioso que hace que nuestro equipo no gane y que responsabilizamos de su actitud en el terreno de juego, ¿no? Bueno, como sabéis, quizá debería haber empezado así. Esto es un paper que tiene que ver sobre el fútbol. Mi campo de especialización es la economía del deporte. Y siempre cuando empiezo un tema de economía del deporte, cuando dirijo una tesis, cuando dirijo una investigación, siempre digo a mis alumnos esto: nunca pongáis la palabra deporte o fútbol en la primera hoja de vuestra investigación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos interesados en el deporte per se, estamos interesados en economía, estamos interesados en behavioral economics, estamos interesados en demanda, y el deporte es nuestro laboratorio, el laboratorio que utilizamos para estudiar human behavior o economía en general. Y en este caso es algo parecido. Se trata de un paper en el que tratamos el comportamiento referee. Es un paper coautorizado con mi amigo y coautor Stefano Cabras. Es un sardo que trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid, y yo, Juan de Dios Tena, ¿vale? ¿Cuál es la motivación de esto? Bueno, si a alguno no le interesa el deporte en absoluto, probablemente le interesa el tema de management o el tema de economía en general. Y como sabe, pues en la economía neoclásica las empresas son perfectos maximizadores de beneficios, de bienestar. Entonces, esto es lo que nos dice la teoría, pero cuando uno va a trabajar, cuando uno va a una institución, se da cuenta que las empresas no actúan así. Las empresas en realidad pues no saben cuál es el nivel óptimo de beneficios, simplemente tienen una serie de rutinas, de actitudes que repiten. Y esas actitudes muchas veces no son necesariamente óptimas. Son simplemente, bueno, pues ellos van en una empresa, en una oficina, pues repiten más o menos una actividad pues, diariamente, pero simplemente se hace porque se sigue esa rutina, ¿no? Existe esa comodidad o esa inercia. Y tienden a perpetuar independientemente de sus altos costes operacionales. ¿Vale? Y bueno, nosotros que somos profesores nos damos cuenta, ¿no? Cuando hemos estado trabajando en diferentes sitios, en diferentes universidades, nos damos cuenta que en cada universidad existe una rutina, y eso no significa que una sea óptima y la otra no, simplemente se sigue por tradición, por comodidad. Sin embargo, muchas de esas rutinas, de esas reglas no escritas, podrían no ser percibidas por los individuos, incluso si son conscientes de esas presiones institucionales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que seguro que os suena. Un profesor, seguro que alguna vez le han dicho, mira, es mejor que no suspendas a más de un 20% de los estudiantes. Uno no sabe si esa presión institucional, cuáles son las consecuencias de no seguir esa presión institucional. Primero, se dice de una forma muy soslayada, que no es explícita, y segundo, uno no sabe cuáles son las consecuencias. Al final, un profesor puede darse cuenta de que no progresa en su profesión, de que pierde el empleo,
pero simplemente puede ser por otras razones. Como hay tantos factores que ocurren conjuntamente con esa decisión, pues no sabe realmente cuál es el efecto de no seguir esas normas institucionales. Entonces, para resumir, todas las instituciones tienen unas normas, tienen unas rutinas que inducen una presión sobre sus trabajadores, pero los trabajadores no saben, muchas veces no son conscientes de esa presión porque no llega esa información de forma explícita, y otras veces, aunque llegue, no sabe las consecuencias de no seguir esa información porque ocurren conjuntamente con otras decisiones o eventos. Bueno, imaginad que yo quiero estimar esto. Imaginad que yo soy un científico social y quiero estimar qué presiones existen en las diferentes instituciones y cómo esas presiones se manifiestan. Obviamente, hacer este tipo de análisis sería muy difícil, porque primero, las herramientas de análisis que conocemos no se pueden utilizar. Por ejemplo, la herramienta más importante de análisis, que es el Randomized Control Trial, no podemos utilizarla porque nuestro objeto de estudio no es el individuo. El objeto de estudio sería la institución. ¿Cómo podemos investigar cómo se comporta una institución? No podemos randomize institutions, no podemos hacer experimentos con instituciones, como mucho con individuos. Entonces, esta herramienta ya está descartada, ya no podemos utilizar Randomized Control Trial. En general es difícil encontrar ejemplos de una organización donde uno observa las consecuencias de diferentes decisiones para un número suficientemente largo de casos. ¿Vale? Pero, voilà, tenemos la economía del deporte. La economía del deporte es un laboratorio óptimo para contrastar teorías económicas y sociales. Y podemos centrarnos en una institución, que es las federaciones de fútbol. En este caso, el paper en el que voy a hablar es sobre la Federación Española de Fútbol y las decisiones de los árbitros. Las decisiones de los árbitros generan un laboratorio, presentan un laboratorio óptimo para estudiar este tipo de presiones. ¿Por qué el fútbol es óptimo para este tipo de análisis? Para empezar, los árbitros son profesionales que tienen que tomar decisiones en un espacio corto de tiempo y bajo una alta presión. Eso lo primero. Lo segundo es que existe un alto grado de discrecionalidad en un deporte como el fútbol, que es un deporte con low scoring game. Existe un marcador corto. ¿Qué es lo que significa? Que las decisiones de un árbitro son dramáticas, pueden cambiar el resultado de un partido y no solo son dramáticas, sino son subjetivas. Ni siquiera nosotros, cuando ha terminado el partido, viendo un vídeo, nos aclaramos sobre si una jugada fue penalti, no fue penalti. Existe un amplio grado de subjetividad en todas las decisiones arbitrales. ¿Qué es lo que hacemos en este paper? Bueno, en este paper nuestro objetivo de análisis no es tanto el árbitro como la institución en sí. Queremos observar el tiempo, cómo las decisiones de un árbitro afectan al tiempo que un árbitro tiene que esperar para ser llamado a arbitrar de nuevo. Es decir, yo, por ejemplo, arbitro un partido y señalo 2 tarjetas, señalo 2 penaltis. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me vuelvan a llamar? Esa es la variable dependiente de nuestro análisis, la variable respuesta, el tiempo que hay que esperar para volver a ser llamado. Y las decisiones de los árbitros, el efecto de esas decisiones son nuestras variables focales, nuestras variables de estudio. Por ejemplo, vamos a estudiar el número de tarjetas, cuando hay 2 tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, los penaltis o el que un árbitro
genere resultados esperados o inesperados, ¿vale? Y estas decisiones dependen de todo lo imaginable. O sea, los equipos, las características de los árbitros, las identidades de los árbitros, la jornada, la temporada, todo tipo de controles que uno puede imaginar, ¿no? Obviamente uno puede decir, bueno, pero me estás contando que estamos intentando investigar presiones institucionales, pero la única presión que tiene el árbitro no es arbitrar de nuevo, es otras maneras de premiar o castigar a un árbitro. Es cierto, es cierto. Pero esta es la única forma que se puede observar. ¿Okay? Es cierto que otro tipo de presiones existen, pero no podemos observarlo por un periodo de tiempo tan amplio. Y mientras que el número de semanas que un árbitro espera para volver a arbitrar es algo que se puede observar en cada partido, ¿vale? O sea, es una presión institucional que podemos observar cada semana, cada jornada, cada partido. En España, no sé si en Uruguay existe algo parecido, existe un término que llamamos la nevera, the fridge in English. Y es una expresión en el lenguaje coloquial que significa que el árbitro está castigado sin pitar por algo que ha hecho. ¿Vale? No sé si existe también en Italia. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que un árbitro toma una decisión que es una decisión equivocada y ese árbitro no le vemos durante varios partidos. Y decimos, no, el árbitro está en la nevera, pero nadie de la federación dice, es que el árbitro está en la nevera, está castigado. Nadie lo dice, simplemente no le vemos. Entonces, el estudiar si esta decisión de poner un árbitro en la nevera depende de las decisiones arbitrales anteriores, es ya de por sí un análisis empírico interesante. ¿Podemos predecir si un árbitro va a la nevera o no podemos predecirlo? Bueno, y ahora, ¿cómo estimamos esto? ¿Cómo estimamos cómo las decisiones arbitrales de un árbitro le hacen ir a la nevera o no? Esa es la estimación fundamental. Y hacemos esta estimación por medio de un modelo Deep Learning. Y un modelo Deep Learning no lo utilizamos por el hecho de que sea un modelo fancy, un modelo un poco sofisticado, sino porque tiene unas características que la hacen terriblemente deseable para este tipo de análisis. Por ejemplo, en un análisis causal podemos utilizar un amplio número de confounders para estimar exactamente cuánto tiempo tiene que esperar un árbitro para volver a arbitrar. En nuestro caso utilizamos más de 200.000 confounders en esta estimación. O sea, todas las cosas imaginables que uno puede poner en un modelo se interaccionan para predecir cuánto tiempo tiene que volver un árbitro cuánto tiempo un árbitro tiene que esperar para volver a arbitrar. Otra característica importante es que los efectos causales son no lineales. Es decir, no es lo mismo sacar una roja que sacar 3 rojas o sacar 4 penaltis. Este efecto no es lineal. Puede generar efectos asimétricos y un modelo Deep Learning es muy flexible en capturar estas características. Y la tercera razón por la que usamos este modelo es porque es totalmente objetivo. Es decir, todos los modelos econométricos que usamos, todos los modelos en economía aplicada, son generados por nuestra mente. O sea, nosotros seleccionamos las variables, seleccionamos la forma funcional y al final a uno le termina saliendo lo que quiere que salga. En este caso es un modelo totalmente objetivo. Nosotros ponemos todas las variables posibles y el modelo elige cuál es la forma funcional óptima. Bueno, vemos un poco la literatura precedente y en términos generales esta literatura tiene mucho que ver con la literatura de los jueces.
qué tipo de presiones, qué tipo de incentivos afectan a los jueces. Hay papers preliminares escritos por Barrow y Ferrejon sobre este tema. Por ejemplo, hay un paper más moderno que muestra que las sentencias de los jueces son más variables cuando son electos, comparado con cuando son appointed, ¿vale? También hay otro paper en el 2015 que muestra que el que un caso tenga seguimiento en la prensa significa que la sentencia generalmente es más dura para este tipo de casos. Es un paper de 2015. Es decir, que esto no solo ocurre a los árbitros, sino a cualquier tipo de juez. Cualquier tipo de juez está influenciado por el ambiente, está influenciado por la presión. Centrándonos en el fútbol. Hay un paper en baloncesto, Price y sus coautores, que hipotizan que las preferencias del referí son generalmente para el equipo de casa y para el equipo que va por detrás en el marcador. Otro paper más moderno por dos italianos, Boeri y Cervenginini, demuestran que los incentivos del referí durante el escándalo Calciopoli. Muestran que los referís que están envueltos en match con escándalo tienen que esperar menos tiempo en volver a arbitrar durante ese periodo que los referís que no participaron en esos partidos de escándalo. Ok, la diferencia es que estos papers se centran en episodios particulares de corrupción, ¿vale? Son papers específicos para momentos particulares. Nuestro paper, esta es la contribución fundamental, considera la institución, toda la historia del fútbol español. Nuestro interés no es estimar un periodo particular de corrupción, sino identificar presiones a los árbitros que son institucionales, que son históricas y que vienen desde el comienzo, desde que se crea la liga profesional hasta el momento actual. Utilizamos datos de la primera división española, desde el comienzo de la primera división española hasta la creación del VAR. ¿Okay? La creación del VAR cambia un poco, hay un cambio estructural, por eso paramos ahí. Cambia mucho la historia. La liga estuvo parada 3 años durante la guerra civil, pero aparte de eso, todos los años forman parte de nuestro modelo. La Liga de Fútbol la ha organizado siempre la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros es el responsable de elegir los árbitros para cada partido. Es decir, el Comité de Árbitros depende del organizador de la federación. La Liga Española es parte de la Real Federación Española de Fútbol, aunque a veces no lo parezca, pero en teoría es parte. Bueno, estos son nuestros datos. Os podéis imaginar, cada partido de la historia de la Liga Española es una observación en nuestro análisis. O sea, todos los partidos de toda la historia de la Liga Española, desde 1928 hasta la actualidad, bueno, hasta la creación del VAR, es una observación en nuestro análisis. Y, bueno, pues el análisis es muy simple. Siempre, por muy sofisticado que sea un modelo, un modelo causal, generalmente hay 2 partes. Una es la variable respuesta. La variable respuesta es el tiempo que un referí tiene que esperar para ser llamado de nuevo. Las variables explicativas son todas las decisiones del referí en el último partido, si he hecho jugadores por tarjeta amarilla, si he hecho jugadores por tarjeta roja, si pitó penaltis. El Brayer Score
que no he explicado lo que es. El Bragger Score es la diferencia, es una estimación de cómo de precisa es mi predicción. Y es una estimación que mide la diferencia entre la predicción que yo hago del resultado y el resultado que realmente fue. Es decir, el Bragger Score es una medida de cómo de sorpresivo es el resultado. Cuando un resultado tiene un Bragger Score alto, significa que es totalmente inesperado. Cuando tiene un Bragger Score bajo, es que es conforme a lo esperado. Y después tenemos dummies para todos los clubs, para todos los home clubs, para todos los away clubs, para todos los referees, para todos los seasons, para todos los final score, win probabilities y teams. Claro, uno puede decir, todo esto, ¿por qué no metes, por ejemplo, características de los clubs, características de referee? No, esto es mucho más, porque estamos midiendo cada referí individualmente es una variable. No estoy midiendo referís expertos, referís inexpertos, o referís altos y referís bajos. No, cada referí es una variable. Entonces estoy controlando por toda la heterogeneidad de todos los referís, por toda la heterogeneidad de todos los referís, ¿no? En total, considerando todos esos indicadores, tenemos 1.152 variables. Como el modelo, ahora lo explicaré, como el modelo permite a las variables interactuar de modo flexible, tenemos un total de 234.000 parámetros estimados. Es un modelo que considera una gran cantidad de dividimos los datos en dos periodos, uno antes de 1988, ya que ha habido 31 presidentes diferentes de la Real Federación Española de Fútbol, y después de 1988, que es cuando toma cargo José María Villar, que ha sido el presidente que más tiempo ha estado en la federación. Este es el tiempo que un referí tiene que esperar en volver a arbitrar, la densidad del tiempo que un referí tiene que volver a arbitrar en media antes de José María Villar y después de José María Villar. Vemos que generalmente la media está en torno a 4, estaba en torno a 4 antes de José María Villar y algo más de 4 después de él. Es decir, en media, un referí espera 4 semanas, 4 partidos en volver a arbitrar. Esa es la media, ¿vale? Todos estos valores que están por encima de 4 son valores que probablemente no sean aleatorios. Probablemente es que ha hecho algo este referí que no les gusta a la federación. ¿Vale? Esta es la distribución de los datos. Y ahora paso a explicar lo que es un modelo Deep Learning. Y es una forma intuitiva, obviamente. Esto no es un trabajo sobre Machine Learning, esto es un trabajo de economía del deporte que utiliza Deep Learning como instrumento de análisis. Un Deep Learning es, aquí se ve bien, es una función de una función de una función de una función. O sea, imaginad que yo quiero predecir quién de vosotros es Felipe. Imaginad que yo quiero predecir esto, ¿no? Y entonces yo utilizo toda la información de todas las personas que hay en toda... bueno, imaginad que en esta sala hubiera muchas personas, ¿no? Todas las personas aquí en la sala. Bueno, una dummy, por ejemplo, todos tienen 2 brazos. Pues una dummy. Los que tienen 2 brazos toma valor 1. Los que no tienen 2 brazos no toma valor 1. Género masculino, femenino. Altura. Imaginad que yo pudiera utilizar todas las variables y todas las variables interactuar libremente entre ellas para predecir el objetivo. El objetivo que es quién es Felipe, ¿no? Entonces yo puedo decir, no, la variable que predice quién es Felipe es si tiene el jersey rojo y además un computador y además está tomando mate. Todas esas interacciones es la que mejor predice quién es Felipe. Bueno, pues yo no le tengo que decir, yo simplemente le pongo las 200.000 variables, el modelo hace predicciones, testeos y al final me dice, mira, si tiene un jersey rojo o morado, bebe mate y lleva un computador, es Felipe.
¿Vale? Esa es la historia. Esto es algo muy parecido. Meto todas las variables, entonces dice, si este árbitro ha sacado una roja, ha sacado, ha dado un resultado inesperado y además contra estos dos equipos, entonces este árbitro tiene que volver a esperar, tiene que esperar mucho, tiene que esperar 5 jornadas, si no, no tiene que esperar. Te va calculando en función de las variables la variable respuesta, la estimación de la variable respuesta, ¿vale? Nuestro modelo, cuando utilizamos este modelo de Deep Learning, hace que podamos predecir el tiempo que un árbitro tiene que volver a esperar para arbitrar con un 55%. El R cuadrado es de un 50%, sorry, 50%. Es decir, que no podemos considerar que el tiempo de espera de un árbitro sea una variable aleatoria. Es una variable que se puede predecir. Cuando yo predigo la variabilidad de algo con un 50%, con un R cuadrado de un 50%, no es algo aleatorio. Se puede predecir con bastante fiabilidad. Siempre existe un grado de aleatoriedad, algo que no se puede predecir, pero no es aleatorio. Esta es más o menos la idea de cómo funciona el Deep Learning, ¿no? Aquí estos son las variables iniciales que yo meto y estas variables interactúan entre ellas hasta encontrar la mejor predicción de la variable. Esa es la forma en la que actúa un Deep Learning. Claro, esto tiene un problema, que cuando yo tengo un modelo econométrico, yo siempre tengo la estima del beta. Y yo digo, pues mira, el beta, este es el beta de mi focus variable, este es el beta que yo quiero estimar. Y mi estimación es 2,5. No. En un Deep Learning, esto es una caja negra, hay interacción de cientos de miles de variables, es una caja negra, y yo lo único que tengo es la predicción. Entonces uno puede decir, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo vas a calcular un efecto causal de una predicción? Yo lo que quiero saber es cómo influye el que un árbitro tome una decisión sobre el tiempo que tiene que esperar un árbitro. ¿Cómo puede estimar ese efecto causal? Bueno, lo veréis, es muy fácil. ¿Cómo estimamos el efecto causal, el average treatment effect? En realidad, todos los modelos causales, todos, están basados en la comparación de dos predicciones. Y yo reto a que me mostréis un modelo causal que no esté basado en la comparación de predicciones. Por ejemplo, quizás los estudiantes no tanto, pero los que sois académicos a lo mejor habéis visto diff in diff. Diff in diff no es ni más ni menos que dos predicciones. Antes y después para el grupo de tratamiento, antes y después para el grupo de control. Regression Discontinuity Analysis. Está basado en dos predicciones. Antes de que ocurra el shock, antes de que ocurra el threshold del Regression Discontinuity y después de que ocurra el threshold. Aquí la idea es exactamente lo mismo. Hacemos dos predicciones. O sea, el efecto causal está basado en dos predicciones. Predecimos cuánto tiene que esperar un referido si toma una decisión y cuánto tiene que esperar un referido si el referido hubiera tomado otra decisión. Y la comparación entre esas dos respuestas es el efecto causal. O sea, volviendo otra vez al ejemplo que decía antes, yo tengo la predicción de Felipe y me dice, perdón que te estoy nombrando tanto, pero me sirve para la... Y digo, bueno, si Felipe no llevara mate, ¿seguiría siendo Felipe? Esa es la estimación, ¿no? Entonces el modelo me daría una estimación, me diría sí o no, ¿vale? Y estimar el sí o no con y sin el mate. Y en el análisis, claro, que el análisis es un poquito más complejo porque uno toma diferentes decisiones. Las decisiones no son bimodales. Uno puede decir, bueno, yo saco una roja, saco dos rojas, saco tres rojas, o pito un penalti, pito dos penaltis, pito tres penaltis. Entonces el modelo te va dando el efecto causal de todas las decisiones, ¿vale? Teorías a contrastar, por ejemplo, las instituciones incentivan al referí
al árbitro a tomar decisiones a favor del equipo de casa o al equipo de fuera. La institución incentiva al referí a omitir decisiones. Algunas veces, esto también es una teoría, algunas veces la idea es que mejor no pitar nada que pitar algo. Si no estás muy seguro, eso se llama the omission bias. ¿Tienen los referís incentivos a generar resultados inesperados, a entregar resultados inesperados de los resultados? Bueno, vamos a ver alguna estimación. Esto ya son estimaciones. Aquí, en estos gráficos, vemos el efecto causal, el número de rounds que un árbitro tiene que esperar, ¿vale? Esto es cuánto tiempo que tiene que esperar un árbitro, como función del número de dobles tarjetas amarillas que saque, ¿vale? Tenemos los intervalos de confianza y aquí se ve esto para el equipo de casa y para el equipo de fuera. Aquí se ve claramente que cuanto que incrementar el número de tarjetas amarillas hace que el árbitro tenga que esperar menos tiempo en volver a ser llamado. O sea, un árbitro que saca muchas tarjetas amarillas no es malo. Veamos qué ocurre con las tarjetas rojas. Con las tarjetas rojas ocurre junto lo contrario. En la tarjeta roja diferencio entre recent y no recent. ¿Por qué? Porque la tarjeta amarilla es un invento nuevo. La tarjeta amarilla es algo que surge en los años 80. Antes no existía. Aunque nos parezca que está toda la vida, las tarjetas rojas sí puede diferenciar entre diferentes periodos de tiempo. Pero la tarjeta roja es indudable lo que ocurre. Un árbitro que saca muchas tarjetas rojas, cuanto más tarjetas rojas saque, más tiempo tiene que volver a esperar para volver a ser llamado. Es decir, si yo soy un árbitro, y esto yo creo que sirve también para los profesores o para cualquier persona que tiene que tomar decisiones, es mejor no tomar decisiones abruptas, es mejor tomar decisiones en etapas. Y la tarjeta amarilla es una etapa, es decir, mira, tú has hecho algo incorrecto, te amonesto. La próxima ya veremos, ¿no? Y eso se valora positivamente. Un árbitro que toma decisiones abruptas generalmente será castigado con la milera. Estos son los penaltis para el equipo de casa y para el equipo fuera. Nada particular que comentar aquí. Lo único que un árbitro que favorece mucho al equipo de casa en términos de penaltis tiene que esperar más. Es decir, que es probable que un árbitro tenga incentivos a favorecer al equipo de casa y marque más penaltis al equipo de casa, pero la institución corrige. Pues, la institución dice, ok, tú has favorecido demasiado al equipo de casa, tú no vas a volver a arbitrar en un tiempo. Esto es la diferencia entre cuál es el efecto entre pitar más al equipo de casa y al de fuera. Aquí básicamente lo importante es ver que no hay una corrección en general a favor del equipo de casa o el equipo de fuera, o sea que las instituciones no tienen ese sesgo a favor del equipo de casa. No hay algo así que sea sistemático. Y este resultado sí es fuerte. Este es el Brier Score. Recordad lo que significaba el Brier Score. Es cómo de inesperado es el resultado de un partido. Y este es el tiempo que el referee tiene que esperar en rounds. Y este resultado es muy consistente, muy robusto para los diferentes periodos. Cuanto más inesperado es el resultado de un partido, más tiene un árbitro que volver a esperar para ser llamado. ¿Vale? Es decir, si yo arbitro un partido, como árbitro, lo mejor es que ocurra lo que la gente espera que ocurra en ese partido. Mejor es si jugamos la Champions y toda la gente espera que gane el Manchester City, yo soy el árbitro, quiero que me llamen de nuevo para el siguiente partido, lo mejor es que gane el Manchester City, que es lo que la gente espera que ocurra. Es la idea de todo esto. Bueno, conclusiones. Bueno, esto básicamente la discusión de los resultados. Habíamos visto una conclusión, es que es mejor tomar decisiones en etapas, decisiones graduales que decisiones abruptas.
como referee, también como juez, es algo que también ocurre en la literatura. Mejor, por eso cuando estemos enfadados como profesores o cuando tengamos que tomar una decisión con alguien, mejor calmarnos e incluso si tenemos que amonestar a alguien en forma gradual, no en forma abrupta. Que no existe un home bias, al menos en la institución no quiere que se piten muchos penaltis a favor del equipo de casa y no existe un home bias, tampoco existe algo en contra del equipo de casa, o sea, en ese aspecto las instituciones no tienen un incentivo particular y también las instituciones esperan que el árbitro genere resultados que son los esperados en los partidos. Bueno, y empecé hablando en forma general y quiero terminar hablando en forma general. Y esto quiero hacer hincapié. El deporte sirve para pensar en el comportamiento humano, sirve para pensar en las organizaciones. No nos gusta el deporte solo por el deporte, incluso aunque también nos gusta el deporte por el deporte. Hemos identificado la presencia de presiones institucionales en los referees. Los referees, muchas veces, cuando nos enfademos con ellos, pensemos que ellos sufren presiones institucionales. Y ellos a veces pueden pitar cosas que nos parecen que no son acordes a lo que nosotros pitaríamos o incluso podrían ser injustas, pero en realidad pueden estar maximizando lo que realmente la institución espera de ellos. Es decir que tenemos que ser modestos, nuestra metodología no es deductiva, o sea, no podemos utilizar este estudio para generar resultados, para decir, bueno, estos resultados son generales y se aplican a toda la sociedad, a todas las instituciones. No, es un caso muy particular de la Liga Española. Probablemente con otra liga a lo mejor no se cumple. Pero lo que es interesante, yo creo que este estudio es que por primera vez, utilizando todos los datos de la historia de una institución, se generan resultados consistentes con la presencia de presiones institucionales, que todo trabajador sufre. Todo trabajador sufre esas presiones institucionales. La institución espera que tú hagas una cosa, aunque a veces ni siquiera te la digan. Bueno, y proporciono un ejemplo. Mucha más investigación se necesita en el futuro. Y bueno, líneas futuras de investigación. Pues esto espero que sobre todo a los que son más jóvenes, sobre todo a los estudiantes, les genere algún deseo de seguir estudiando estos temas, pero sería muy interesante estudiar sesgos institucionales en otros grupos. Por ejemplo, en política, por ejemplo, dentro de ámbitos judiciales, seguir y ver cómo las personas, cómo existen diferentes presiones institucionales que guían nuestras decisiones. En realidad no somos tan libres para decidir lo que queremos. Otro tema de investigación que yo creo que podría ser muy interesante es, bueno, aquí hemos investigado presiones institucionales desde un punto de vista analítico, utilizando una metodología analítica, como es el deep learning. Sería interesante ponerlo conjunto con información de cuestionarios. O sea, preguntarle a la gente que sufre esa presión, ¿tú estás presionado de esta forma? ¿No estás presionado? Porque sería interesante saber si estas presiones son explícitas o implícitas. En muchos casos, incluso la persona que lo sufre no es consciente de sufrirlo. O sea, no es consciente de que, bueno, de que mi institución espera que yo haga esto. Porque nadie te lo dice, pero todos esperan que tú hagas eso. Y finalmente, otro tipo de presiones institucionales es estudiar otros incentivos, por ejemplo, salarios. En el caso de los árbitros,
expresiones como descender a los árbitros o promocionarlos, ¿no? No es todo tener que esperar varios partidos, a un árbitro se le puede promocionar a que ascienda a una división superior, a que descienda, se le puede castigar, y ese es otro tipo de cosas que se puede estudiar. Y bueno, aquí termino, esta es la última transparencia. Muchas gracias por vuestra atención y nada, quedo a la disposición de Giovanni y de diferentes preguntas que podáis tener. Gracias. Hola a todos. Soy Giovanni Santoro de la Universidad del Tartari, acá para presentar algunas cuestiones relativas a esta investigación. Bueno, en primer lugar, felicitarles para el trabajo interesante, la explicación muy completa. Bueno, a través de un análisis han salido algunas preguntas que, bueno, la mayoría son de carácter general, ya que no tengo un conocimiento superficial de cómo funciona el modelo de Deep Learning. Pienso mis compañeros también, bueno, la presentación que introduciré, las preguntas son como, tengo una breve frase o citación para dar contexto, son en inglés, ya que el paper está escrito en inglés, entonces voy a compartir el PowerPoint. Giovanni, ¿hay algún micro ahí en el salón? Habitualmente tienen uno para las preguntas y eso, además del que está usando Juan, porque creo que desde el Zoom se escucha muy bajito. ¿Se escucha bien? Puedo utilizar el Ahí en el salón, en el cajón del escritorio, además ahora, de que está usando ahora se Juan, me escucha. Ahí se te escucha mejor, sí. Ok. Come si sposta questo? Ah, ok. Ah, sì, no, penso da qua, no? Ok. Bueno. Ok. Bueno, la primera pregunta con la citación del paper. So, unlike participants in experiments, soccer referees are professional in high-stakes situation, and their operation are recorded and scrutinized. So, as you said, the football provides a laboratory where the informations about the operation and their consequences are publicly observed. So it's like every context has its own peculiarity. Every context is different, but so the question is like, in what ways can the interpretation of data patterns through machine learning in the context of the study contribute to the replicability on other organizational contexts? So how can we use those information eventually? How can them be useful in other contexts? So this is the first question. Juan, ¿preferís que Giovanni te haga todas las preguntas y las respondes al final o vas respondiendo a una? No, esta es la primera. Bueno, hacemos, espero la respuesta y después sigo con las otras preguntas. Hacer primero todas las preguntas. Perfecto, sí. Sí, perfecto. Bueno, esta es sobre la average treatment effect. That is our study variable. The average treatment effect for a referee's action in previous games, as the professor said, is contribute to understanding the impact of the referee's decision in the waiting time for the next match.
So for that, first of all, what are some specific challenges and consideration when estimating this average treatment effect using a deep learning model? And also, can this information be used to improve referees' assignment and assignment processes and decision making in sports organization? How can this be, for example, an incentive to take some decision for the referee? So some question about the deep learning model. So as we know, like the interpretability and explainability of deep learning models, like they can be difficult, they can be challenging, and it's difficult in general to sometimes to understand their the decision making process that is behind this type of the utilization of this type of model. So how does the use of the deep learning techniques provide advantages compared to traditional methods of estimating causal effects? And the other question, more or less about the same topic. So how does the incorporation of the factors in the deep learning model compared to the inclusion of variables in more standard methods, such as considering specific referees and match characteristics? And finally, how does the use of a deep learning model addresses the limitation of not describing the role of different confounders? Because as you said, in the deep learning model, we have tons of confounders, variables that have been taken in consideration by the model itself, and so in the way they explain the response variable, okay. So final question about the implication of the VAR introduction. That as we know, like the VAR, it is the video assistant referee, is basically a qualified referee who watches the match by the screens and can view the slow motion replays, enabling the referees to advise the on-field referee. So the referee that is actually on the pitch. And some data about the utilization of the VAR in the Premier League. Like in 2018, 2019, before the VAR was introduced, the percentage of correct match decision was 82%. But with the help of VAR in 2019, 2020, it rose to 94%. So it, as we can see, it increases a lot the accuracy in the decisions. But here I have like a citation of a Premier League referee that says that more current outcomes shouldn't necessarily come at the cost of ruining the game flow. It's just a matter of how much you are willing to sacrifice to make every decision correct. Why? Because, for example, when somebody scores now in the nowadays game, like you cannot celebrate immediately. You have to expect the VAR, and so it does kill the momentum in some ways. So the question is, like, can we use the same type of analysis or utilizing the same study variable? So the time that the referee has to wait before refereeing another match. So how can you use this analysis to check if there are potential implicit incentive on the VAR utilization? So what are the politics under the VAR utilization, if there are any? And if they are incentivizing, for example, to utilize it less, to let the game be more fluent in some ways, and or otherwise to utilize to incentivize to utilize it more, increasing this way the correct match decisions.
And finally, another implication of the VAR introduction is that now the referees are not only implied to referee a match on the pitch, but also from the screens. And maybe it happens as this is, as it says, like another citation, like for example, you go VAR of VAR official doing VAR, and then for example, the day after is going to the same referee is going to referee another match on the pitch. So would you include this dynamic? So the fact that they are implied for another type of refereeing along the classical one, like in this work, how can we utilize this application? Thank you for your attention and por las respuestas. Okay, thank you very much, Giovanni. I'm astonished by your exposition, because it's so difficult for a student trying to understand these methods. But I really appreciate your effort, and it was a very good analysis of the paper. Well, there are many questions. Let's try to answer all of them quickly. Replicability, for sure. These results are not replicable in other industries. So we have to be modest and say clearly that this is only for Spanish football. Probably in another institution doesn't work, it's different. That's why we need more research. But the same applies to all the research. So if I do a research for judgments in Texas, it only applies to judgment in Texas. So replicability is always an issue in empirical analysis. The average treatment effect. And this is something that is difficult to explain, because causal analysis is always based on assumptions. Empirical analysis of causal effects is always based on assumptions. So in this case, we consider that the average treatment effect is correct because we assume something that is called the strong ignorability assumption. So in other words, we are controlling for all the variables that matter, for all the variables that influence or determine the dependent variable. That's why we can interpret our results as causal. But of course, you can say there must be some omitted variables, something that you are not considered in your analysis and make your analysis useless. I would reply, I am sure if there is an omitted variable, somehow is a function of the 200,000 factors that we include in our analysis. That's why we are relatively confident on that issue. It can help the decision-making process. It's not the purpose of the paper, but it's a good question as well. I think the big issue with bias in general, is that we have unconscious bias because we are not aware that we have it. If we make the institutions aware of these biases, probably they will change they make decisions. Okay, so probably it can help the decision making process. There is a paper, it's very famous by Price and other co-authors. It's about racial discrimination in the NBA. Just by publishing that paper and making people aware that there is racial discrimination in the NBA, this racial discrimination disappears in the subsequent years. So sometimes this is a way to change the decisions. Deep learning versus other methods. Well,
Deep learning is the most, I think, is the most sophisticated and the most appropriate way to do this type of causal analysis. Why? First, because we consider all the variables that could influence the response variable. So we consider 200,000. This would be impossible with other methods. Second, because deep learning deals very well with sparsity. What is sparsity? You know that when the model have many variables, when you include many variables in the model becomes very complicated. It's very inefficient, and the parameters are difficult to estimate. Deep learning doesn't have this problem because it's introduced, it makes irrelevant variables to have weights equal to 0. Coming back to the example, imagine there is one variable that doesn't really help to predict if it's Felipe or not. For example, does this person have 5 fingers in the hand? Everybody has it. It's not relevant. So this variable, the model eliminates this variable. It works with 200,000 variables, but those that are not relevant are out of the model. And role of different confounders. This is a problem. This is a problem. We know the role of different confounders, but we could, if that were our interest, we could find out what is the role of the different confounders. How? We could do the forecast with a confounder and the forecast with another confounder and see what is the difference. So if that was our purpose, we will do. And the VAR, all your questions are relevant. VAR changed everything. First of all, it could make, in principle, the decision more objective. It changed everything. Second, now we have not one referee, but 2 referees. So who is the one who we blame when something goes wrong? Is the referee or the video assistant, the person who is in the video assisting the referee? So it changed everything. And the only thing that I am sure is we cannot include this period in our analysis because it's a structural change. But it's something very interesting to study in future research. So if you want to do research in sport economics, this is something to study. Thank you. Another question. Deep learning model. But like last question, like a deep learning model creates like a counterfactual by himself. Like how does it work? Like changing like one parameter? Okay. Yeah. Just because this is the key of the paper. So you can estimate counterfactual situations. You can estimate what if situations. What if you have a different jacket or a different computer, and deep learning do this estimation in this counterfactual situation? Yes. Okay. ¿Puedo hacer pregunta, pero? Sí. ¿Qué tal? Espera que activo mi cámara. ¿Qué tal? Muchas gracias, Juan, por el trabajo. Yo creo que es es súper interesante abrir la puerta a todo esto de economía del deporte. Perdón que voy en español, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Yo soy español, o sea que estupendo. Sí, no, porque estaban... pero tengo algunas... no sé si cómo llamarlo, observaciones, dudas, de método, digamos. Yo, como escenario, digamos, seguramente estás familiarizado, ¿no es cierto?, con el libro que me gusta mucho, este libro que se llama Ruido, ¿no? El libro de Kahneman, Seaborn, Sunstein. Es un libro que creo
o bastante seguro, ¿no es cierto?, trabaja con la idea que tú tienes allí, que está muy bien, ¿no es cierto?, que es el error de juicio, digamos, el ruido de juicio, ¿no es cierto? Y me parece súper buena la comparación, porque ellos, hay un área que trabajan sobre el problema que tiene el juez, ¿no es cierto?, en una corte, y lo que hacen es estudian justamente los errores que cometen los jueces, ¿no es cierto?, a partir de la interpretación de las reglas que tienen, ¿no es cierto?, en la determinación de las penas que tienen los diferentes acusados. Entonces ahí tú tienes toda esta varianza por el delito muy parecido, resulta que hay jueces que ponen penas largas, penas cortas. Entonces, y el método que utiliza, y ahí es donde a mí me parece interesante, ¿no es cierto? O sea, el método, ¿no es cierto?, es un método con fuertes fundamentos de behavioral economics, comprendiendo con mucha claridad lo que son las heurísticas y cómo estas heurísticas, ¿no es cierto?, van afectando las decisiones, cómo las organizaciones afectan las instituciones, ¿no es cierto? Y lo que uno ve, ¿no es cierto?, es esta agenda de trabajo que en lo que van desarrollando es una comprensión profunda del problema, y esto permite hablar de algunos mecanismos de causalidad, ¿no es cierto?, con una buena comprensión y con una taxonomía importante de diferentes situaciones, ¿no es cierto? Y a mí me parece eso una agenda de trabajo, es un tipo de agenda de trabajo. Entonces, cuando tú dices, cuando pones un modelo de deep learning, que yo entiendo que son modelos que están diseñados para hacer forecast, digamos, para hacer previsión, ¿no es cierto? Fundamentalmente, la característica del modelo de deep learning es ser capaz de predecir, ¿no es cierto?, a partir de la data que existe, y ahí correctamente hace lo que tú haces, lo que tú decías muy bien, ¿no es cierto?, selecciona los patrones apropiados, pero para hacer la predicción, ¿no es cierto? Entonces, ahí, como agenda de trabajo, ¿no es cierto?, predicción es una cosa y causalidad es otra, donde tratamos de entender los mecanismos profundos que están detrás de las cosas que ocurren en el sistema social, ¿no es cierto? Y, es una charla que está volviendo mucho ahora, está retornando y se está poniendo mucho en la mesa, digamos, si podemos utilizar estos modelos de deep learning para entender los mecanismos de funcionamiento de la sociedad, pero que es otra cosa que es predecir, ¿no es cierto? Predecir es otro problema. Pero encontrar mecanismos causales, ¿no es cierto?, o sea, entender los mecanismos de funcionamiento es otro. Entonces, por eso vuelvo a la agenda del libro este del ruido, porque es una agenda en la cual, como acá capaz que comenzamos con preferencia, pero yo no sé si es una cuestión de preferencia. O sea, no sé si estamos confundiendo causalidad, donde hay una agenda de trabajo. El libro de Kahneman es un ejemplo de una agenda de trabajo para un problema que se parece mucho, ¿no es cierto?, que el problema de los jueces en las cortes, con el problema de predecir, digamos. ¿No te parece que estamos confundiendo estas dos cosas? Al meter así los modelos de deep learning y todos estos modelos de aprendizaje a realizar la tarea esta de tratar de comprender el funcionamiento del sistema. Y después se me ocurren un montón de otras preguntas, pero son más concretas del ejercicio que has hecho ahora, ¿no? No sé, esa me parece como la pregunta de fondo que tenía en mi cabeza. Ok, muchas gracias, Nicolás. Un placer. Sí, tienes razón. Los modelos de Deep Learning y en general Machine Learning, el objetivo fundamental que tienen cuando se generan es mejorar la predicción, de la variable respuesta. Actualmente, en los últimos años, han surgido papers muy relevantes. Hay uno que se llama algo así, no sé si me equivoco en el título, When Causal Analysis Meet Deep Learning. Es un paper que
no sé si está publicado en Econométrica o en Science, en un top journal, y ahí explica muy claramente cuáles son las características que tienen que tener un modelo de Deep Learning para poder ser considerado causal. Y la idea fundamental es de nuevo esa idea de Strong Ignorability Assumption. Yo puedo considerar algo causal cuando todas las variables, cuando todos los efectos confundientes que afectan a una variable de respuesta están en el modelo. Y eso es lo que permite ortogonalizar la variable de tratamiento. O sea, el tratamiento puede estar relacionado con diferentes características del individuo, pero bajo la Strong Ignorability Assumption, ese tratamiento se vuelve ortogonal. Es algo, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que significa el Strong Ignorability Assumption? Es una forma artificial de randomizar la muestra. O sea, sería algo parecido a si yo cogiera decisiones de forma aleatoria. Y esa es la característica principal del causal análisis. Entonces tenemos que creer en la Strong Ignorability Assumption. De nuevo, alguien me puede decir, no, mira, yo no me creo que tú sea correcta tu hipótesis de Strong Ignorability Assumption porque hay variables que faltan en tu modelo. Estoy convencido que las variables que faltan son todas una proxy o una función de las 230.000 factores que entran dentro del modelo. Por eso estoy bastante confidente, bastante seguro que la estimación que hacemos es causal. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Si puedo preguntar yo. Dale. Buenas, mi nombre es Andrés, muy buena la presentación y tal. Tengo algunas dudas sobre los efectos, como las preguntas anteriores, sobre si no importancia de variables o más bien métodos interpretables, o sea, aplicar alguna regla interpretable de Machine Learning que hacen desde el 2015, 2016 se están aplicando. Nos puede llegar a mostrar alguna mayor importancia, porque acá decimos, o sea, las gráficas están sobre los efectos sobre cada una de las variables, pero no tenemos certeza de que ese efecto sea real o es porque los datos lo muestran, pero que no hay un efecto real de esa variable sobre la respuesta que tenemos. Y por el otro es que, o sea, yendo más a lo deportivo, al fútbol, me gusta bastante el fútbol y eso, me sorprendieron los datos de tipo 4 partidos parados en promedio, o sea, eso me pareció bastante grande considerando, o sea, los últimos años que mal o bien el cuerpo arbitral son bastantes constantes en el tiempo, y si bien hay penalidades, y acá en Uruguay eso sucede, de no ponerlo en la nevera, pero en el freezer es algo que se utiliza esa frase, son basados en errores y no tanto en la cantidad de penales o de tarjetas que cobran. O sea, es más bien puntual, hay un análisis en teoría técnico que avala esa decisión de castigar al juez. Y cobrar 3 penales, en principio, no sería algo plausible a ser castigado. Y después sí también la presión en los cuadros, o sea, que el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid genere más presión mediática en tele o política que los daños que le pueden generar al Rayo Vallecano o al Leganés. Esas eran más o menos las preguntas que tenía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. Son preguntas muy pertinentes
y espero haberlas entendido bien. Decir que todas esas variables políticas, ese de que no es lo mismo confundirse con el Barcelona que confundirse con el Rayo Vallecano, todo eso está dentro del modelo. O sea, todo eso son factores dentro del modelo. Estamos viendo cuál es la decisión de un árbitro, cuál es el efecto que la decisión de un árbitro tiene sobre la variable de respuesta una vez que controlamos por todo eso. Controlamos por la identidad del árbitro, por la identidad de todos los equipos, por la identidad del partido, por el momento de la jornada en la que estamos. O sea, por eso es importante el Strong Ignorability Assumption, porque ¿qué es lo que pasa si yo hago algo controlando por todo lo demás, ¿no? Y eso es lo que hace que el efecto se pueda considerar como causal. Claro, la siguiente pregunta, no sé si me queda algo, me lo dices. En realidad tenemos, hay que pensar que este es un trabajo utilizando datos de la historia del fútbol. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra mente los últimos pues, que hemos visto de fútbol. Pues el que es más joven pues ha visto 10 años. Yo pues habré visto pues 15 años, 16 años de fútbol. Otro ha visto, pues no lo sé, habrá visto menos. Pero estamos estudiando la historia del fútbol. Estamos considerando periodos, por ejemplo, en el que no había ni siquiera televisión, que es la mayor parte del periodo de análisis. No había ni siquiera televisión para ver si la decisión del árbitro fue acertada o no acertada, o si la había no se utilizaba en todos los partidos. Entonces, un árbitro esperaba en media, hay por cada partido 1,6 árbitros, lo que significa que en media un árbitro debería esperar casi 2 partidos. El que espere más no es algo aleatorio, bueno, podría ser aleatorio, pero en nuestro modelo dice que eso se podría predecir, utilizando toda la información de las decisiones de los árbitros y toda la información de las características de los partidos anteriores. Entonces, es cierto, existe un rango de aleatoriedad, pero no es tanto un ruido, sino que hay un componente importante de esa variable de respuesta que podemos predecir, y de hecho predecimos con el modelo Deep Learning. Sé que hay algo suelto, ¿no? Seguro que hay algo que no te he contestado bien, pero me lo dices y vuelvo a ello. No, lo único que faltaría sería lo de más bien técnicas de interpretabilidad, como para ver si el efecto es real o no es real en la variable. Yo considero que estos métodos están, o sea, por más que su fin principal sea predecir, o sea, yo estoy de acuerdo de que está bien para poder evaluar el desempeño histórico. Me parece que son adecuados estos modelos, pero me parece que la interpretación o en los efectos de una variable en el resultado, quizás otras técnicas podrían ayudar a entender mejor si es relevante o no relevante el impacto de esa variable en la salida del modelo. Ok, sí. Recuerdo que sí, no, esto es un problema en cualquier modelo de causalidad y tienes toda la razón. En el paper lo que pasa es que no lo he preparado en la presentación porque no me quería centrar en el aspecto metodológico, quería centrarme más en los resultados. En el paper hacemos un ejercicio de simulación comparándolo con una metodología de análisis de causalidad que bueno, hace poco ha sido publicado en el Journal of Econometrics. Y el análisis de Deep Learning da una estimación más precisa del efecto causal. Está en el paper, bueno, no sé si no lo ha pasado, Gabriel, yo lo paso, pero está en el paper. No quería dedicar mucho tiempo a eso, que es más bien aburrido. Es decir, que tu pregunta es totalmente relevante, totalmente lógica, pero es algo que se puede aplicar a cualquier tipo de análisis causal. Muchas gracias. Gracias. Martín. Sí, gracias. Hola, Juan. Muy interesante la presentación y muy interesante el estudio. Tengo una pregunta específica respecto del modelo.
si habían tenido en cuenta el aspecto de la capacidad del estadio que estaba, que tenía, por ejemplo, el Santiago Bernabéu a tope o un estadio menor, yo que sé, el Riazor al 30%, 50%, o si eso estaba contemplado dentro del Breyer Score. Sé que mencionaste que tenías muchas variables, pero quería saber si lo habían considerado eso. Muchas gracias. Pues mira, no hemos considerado explícitamente, pero tu pregunta me viene muy bien para poner un ejemplo de que podemos pensar en variables que no están en el modelo, pero que están capturadas en el modelo. O sea, no están explícitamente en el modelo. No tenemos la capacidad del estadio, pero sí tenemos la temporada. Y sí tenemos la identidad de los equipos. O sea, la interacción de la identidad del equipo con la temporada ya nos dice la capacidad del estadio que tiene esa temporada el equipo. Es decir, implícitamente está considerada esa variable. Perfecto, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo puedo hacer una. A ver, yo Profesor es la Caicedo, primera vez adelante. que me gustó el trabajo, la primera vez que escucho un modelo con esto de deep learning y no entiendo de fútbol, no me gusta el fútbol. Pero no, la pregunta es, por lo que entiendo, en las variables esas del desempeño del árbitro, solo podés considerar acciones, no omisiones, digamos. O sea, me imagino yo que debe haber jueces con tendencia a ser más severos que otros. Y eso el modelo no lo puede capturar. Esa es una. Y la otra, si hay diferencia por género. Yo me supongo que no, por los datos que tenés, que haya juezas mujeres, es más reciente. Perdón, ¿puedes repetir la segunda pregunta que no la he oído bien? No, la segunda tiene que, pero me imagino que no lo debe haber considerado, es que si hay diferencias de género, que la jueza sea mujer, si te predice Bueno, algo. muchas gracias, Gastón. Debo decir que debe ser la primera vez. ¿Eres brasileño? ¿Yo? Sí, ¿Por qué? No. con los apellidos, ¿no? ¿No? Ah, Caicedo, en la cuna sí. Caicedo Bueno, es la no. primera vez que veo a alguien en brasileño o uruguayo que me dice que no le gusta el fútbol. Pero bueno, estás en tu derecho. Y de hecho, mi coautor no le gusta mucho el fútbol tampoco. O sea que a uno no le tiene por qué gustar el fútbol para hacer economía del deporte. Igual que a alguien que, yo que sé, a un ingeniero que se dedica a hacer barcos no le tiene por qué gustar los barcos. Tiene que ser un... Pero sobre tus preguntas, en fútbol español, pues no sé si habría habido una mujer, pero te puedo decir que casi la totalidad de los árbitros en la historia del fútbol español son hombres. No tengo constancia de que haya habido ni siquiera una mujer. Pero si lo hubiera habido, eso lo controla el modelo, porque al considerar todas las identidades de todos los árbitros, está considerado. Y perdona, ¿y tu primera pregunta era? No, que la primera pregunta era, en realidad la que más... Era que el modelo puede considerar acciones, sacar una tarjeta roja, sacar una amarilla, cobrar un penal. La cuestión omisión. Sí, es, sí. o sea, me imagino yo que debe haber jueces más que no, hacen la vista gorda, digamos. O sea, cuando se critica a un juez, lo critican o por haber cobrado mal, o por no haber cobrado una falta que sí correspondía cobrarla. Y me imagino yo que habrá también incentivos ahí de Sí, a percharlo o no. es muy Después buena no te pasa una pregunta. cosa esa. Es muy buena pregunta. Se puede estimar aquí, lo que pasa es que no había nada demasiado relevante y no lo puse,
pero a ver, el modelo siempre estima la opción de sacar de sacar más tarjetas contra la opción de sacar menos tarjetas. Entonces la omisión puede ser el contrafactual. La opción de sacar 0 tarjetas contra sacar 1, o la opción de sacar 0 tarjetas contra sacar 2, y no encontramos un resultado muy fuerte de que la omisión tenga un efecto causal significativo. Por eso no lo hemos puesto aquí, no hemos puesto ningún gráfico, pero sí, se puede, utilizando esta metodología se puede estudiar el efecto de la omisión. Muchas gracias, Gastón. Reactions. Oui. Adelante, Miriam. Sí, muy interesante la presentación. La verdad yo tampoco estoy muy familiarizada, así que me abrió la mente. Yo quería saber, muchísimas gracias, ¿no? Entonces yo quería saber si este modelo se ha utilizado en el área de la electricidad, en la compra adelantada de los precios de la electricidad, porque yo no soy una gran experta en eso, pero sé que los brokers hacen ofertas por adelante, calculando el precio de la electricidad a una semana, a otra semana. Sí que sería muy interesante, o si posiblemente ya se haya hecho, no lo sé, de saber si el movimiento iba a ser a la alza o a la baja, como sacar una tarjeta o no, no sé, ¿es que hay ejemplos o te parece que esto se podía utilizar en ese caso? Gracias. Muchas gracias, Miriam, por la pregunta. Pues mira, sale un poco de mi tema, pero creo que mi coautor tiene algo sobre este tema. Este sería un ejemplo de lo que me han preguntado algunos, un ejemplo del uso de estos modelos para predecir. En este caso, obviamente, lo que no nos interesa es saber el efecto causal, sino saber cuándo, saber predecir la demanda de electricidad. Es un caso en el que se puede utilizar Deep Learning, sin duda alguna. No soy un experto en esto, no conozco literatura, pero le pregunto a mi coautor y si conozco algo yo te la envío. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Si no tenemos más preguntas, cerramos por acá. Bueno, creo que estamos. Muchas gracias, Juan de Dios, súper interesante. Gracias a vosotros. Y nos vemos el jueves que viene, de nuevo con Juan de Dios. Ya les llegará la invitación la semana que viene. La presentación no va a ser de fútbol, creo que va a ser de básquetbol, ¿no? Básquetbol. Cambiamos de deporte. Cambiamos de deporte. Bueno, muchísimas gracias. Pasen buenos días. Gracias a todos. Gracias. Sí. Chao, chao. Adiós, chao.